Buenas, buenas, soy CrazyJxker en un capítulo de Red Dead Redemption 2. En el día de hoy continuamos desde donde lo dejamos en el episodio anterior, episodio en el cual estuvimos ayudando a la gente del pueblo de Wapiti para recuperar sus tierras, o por lo menos que no les quiten las que les quedan. Y estuvimos hablando con el capitán Monroe para precisamente hacer esto, así que vamos a hablar con él y a ver qué nos dice. Captain Monroe. Of course. Chief's gone out trying to find medications. It's quite a business. Yes. Thought we were through with all this. Well, we are, mostly. Colonel Favors seems to think the natives have broken some promise they never made, and apparently he's punishing them by withholding vaccines sent down by the federal government. Really? I was supposed to oversee the administration of the vaccines. Now I hear the wagon's been diverted. Why would he do such a thing? To be honest, I truly don't know. They say he didn't have a very good war, so maybe he's trying to start another one. Is that what you think? I'm trying to find out, and he knows I'm trying to find out. He'd love to provoke me almost as much as he'd love to provoke these poor bastards. Meaning? Meaning that despite the fact that I think he's a horse's ass, he knows I think that. So we're just stuck here trying to make the best of things. This is the best of things. Children dying of diseases. No. This is awful. Wow, el estado de salud de Arthur se nota Where is this demasiado, wagon? Where can we find it? I can show you. Supposed to be heading to Wapiti after coming up through Valentine, but it's been diverted south instead. Come on, Captain Monroe. Mr. Morgan, we must act with due caution. Oh, we shall. We surely shall. Now come. Uf, y nos estamos involucrando en una guerra, Mucho I think I know the cuidado. spot where we should be able to intercept it. Hay que ir con precaución, dice, y no es lo nuestro, definitivamente. Nosotros somos muy de ir a literalmente matar a todo el mundo a tiros, literal. Porque en el episodio anterior tratamos de hacerlo en sigilo y no salió muy bien que digamos. Yes and no. Escuchamos lo que dice el capitán Monroe. I'm here to produce a report on the situation. I was sent down from the north after all the news of unrest in the region. But I think my presence might be making things worse. What do you mean? I worry he's taking some of these actions more to protect himself now. He can incite more retaliation, maybe he can prove a stronger defense. Well, like destroying that shrine. Yes, and taking their horses. I mean, I don't know if he personally sanctioned any of this or not. This is the other problem. There's a culture now in his regiment. The rot has traveled down the trunk. Okay. Well, just show me where to find this wagon and I'll get the medicine for it. Pequeño paréntesis, ese santuario del que hablan es el que encontramos en el episodio anterior con Lluvia Cae. Estaba todo quemado, destrozado, se llevaron su chaupa, una pipa ancestral. Uf, están haciéndole la vida imposible a los nativos, Oh, no. You only need to commandeer the vaccine. Stealing those and an army wagon will only make matters much worse. Okay. You know, Favors has many flaws, but I don't believe he's callous. More an insecure man at the end of his career trying to cling on to something that's already gone. He fought for the Union in the war, and his record was considered far from illustrious. A failed man is often the most dangerous. All right, this is the spot I was thinking of. Let's cut up this way. Ok, aparentemente solo tenemos que robar una diligencia y ya está. No es nada del otro mundo, nada muy complicado, menos mal. Porque si llegamos a hacer demasiado ruido, puede que los Wapiti terminen entrando en guerra, porque están literalmente al borde de la guerra civil. Entonces, a ver, por un lado le serviría a Dodge, porque lo que quiere él es hacer ruido, pero por otro lado va a cargarse a miles de vidas de nativos. Momento, vamos a ponernos cosas de largo alcance, como por ejemplo un fusil de francotirador, tal, listo, por las dudas que nunca se sabe. Ahí estamos, perfecto. Ya tenemos todo equipado. Ahora vamos a ir con el capitán y vamos a esperar a la dirigencia. Seguramente tenemos que liquidar un par de personas. ¿Y por dónde están? Vamos a verlo. The wagon should come along this way. Okay. You're a good man, Mr. Morgan, but I fear this task to be a fool's errand. Well, firstly, I'm a long way from a good man. Secondly, fool's errands are my favorite kind of work. Fair enough. In that case, I can see we shall be great friends. May I ask you a question? Of course.
Why don't you just tell all the folk up in Washington what kind of an idiot Colonel Favors is and save us all a lot of bother? Unfortunately, the government doesn't work quite like that. If you say so. There. I think that's the wagon. All right, get yourself out of here. Just remember to keep it clean, understand me? Don't worry, I'm as clean Sin as they come. testigos. Hell, all I do is clean. Well, good luck. I'll meet you back at the reservation. Try not to get yourself killed, Mr. Morgan. No va a pasar. I can't promise. No va a pasar. Nos ponemos el fusil de francotirador. Perfecto. Y vamos a ver, ¿por qué lado vienen? Por allá. Corre. Ah, no, es este carro. ¡Ay, que se me escape el carro! A ver, momento, que a lo mejor deje pasar demasiado tiempo. Vamos a esperar. Ups, ahí está, perfecto. 1 y 2, listo. Y no hay nadie más, ¿no? ¿Por qué me baja el honor? ¿No tenía que matarlos? Ok, vamos a proceder a buscar la medicina. Pero, limpiamente, ¿a qué se refiere? Tengo que esconder los cuerpos. Vamos a esconder los cuerpos por las dudas. No sé a qué se refería con limpiamente. Yo pensé que era no dejar testigos. A ver, momento. Saqueamos a esta gente. Saquear, a ver. Uf, y tengo que esconder los cuerpos, pero ¿en dónde? En los arbustos, ¿no? Me imagino. Un poco el estilo Assassin's Creed. A ver, agarramos al tipajo este. No me deja. Pero lo saqueo me baja el honor. Yo lo tengo súper alto. Mejor no lo saqueo. A ver, buscamos en el carro este. A ver. Saquear soldado, no. No me deja interactuar. Bueno, saqueamos al soldado para que se ahorre la interacción. Pero en teoría debe ser esa caja que está encima del carro azul. No sé si se llega a apreciar. A ver. Subimos. Y ahora sí me va a dejar, ¿no? Sí, efectivamente. Cajón de medicinas. Lo hacemos. Apareció un sombrero de la nada. Pero tenemos lo suficiente, ok. Son las vacunas, parece. Tiene buena pinta. Ok, y lo guardamos. ¿Y el carro tenemos que hacerlo desaparecer? Llevo la medicina al capitán Monroe. ¿Por qué no me deja bajar? Ahí está. Dejo el carro por acá. Es que no me va a dejar levantarlos a los cuerpos. No sé si se refería a esto con limpiamente, pero bueno, ya sabemos que el tema de la discreción no es exactamente mi fuerte. Así que espero que haya salido bien y que no traiga problemas más adelante. Porque, a ver, es un carro sospechoso ahí, ¿no? Con gente muerta de por medio. Ojalá que no pase nada, en serio, porque si no, vamos a desatar la guerra. Porque están literalmente, en serio, al borde. Pasa una mosca y activa la guerra. Tal cual. Está muy lejos el punto. Vamos a ver, en el mapa. Sí está medio lejos, así que haré un pequeño corte y nos vemos directamente allá. Y ya estamos de vuelta en el campamento de los Guapiti. Y en serio, espero que no haya problemas ni consecuencias por lo que acabamos de hacer. Porque si no... Ay, Lluvia Cae se la va a agarrar con nosotros y es un gran amigo de Arthur, así que vamos a probar. De hecho, como decía él, antes habré pensado que era un decrépito que no tenía honor y ahora lo tiene en alta estima, así que vamos a tratar de corresponder ese alta estima. A ver, hola Capitán Monroe. I got the medicine. Oh, wonderful. That's great news, Mr. Morgan. Yeah, no, don't worry. It didn't go too bad. Oh, I'll have to take your word for that. We could both swing for this. Yeah, well, I think I'm a little past caring about hanging, Monroe. Maybe. I just hope Colonel Favors thinks he was robbed by bandits and not... Oh, no, I'm still a bandit. There ain't no doubt about that. Of course. Well, I better get to work. Thank you, Mr. Morgan. Bandit or not, this was a good thing. Maybe it'll get us both killed, but it had to be done. I hope so. Ahora que lo pienso, podría haber sido una buena idea tratar de hablar con los guardias que a lo mejor también estaban en contra del capitán, ¿no? Y bueno, ya fue. Ojalá que no haya consecuencias graves por esto. En fin, vamos a continuar con lo que es la historia y vamos a ir por el lado de la historia de John, porque teníamos que ir con Bill a destruir un puente que nos dijo Micah. Así que nada, nos vemos allá directamente. Y ya nos encontramos en la estación de trenes donde tenemos que volar el puente con John para ver qué sucede con lo que tenía planeado Micah. Así que vamos a hablar con él directamente. ¿Qué pasa, John? Y a ver, está pasando el tren, ¿eh? I had a lot of time to think in that jail, and I feel like I just don't know Dutch no more. You ain't the only one. And this plan to get us out, it just feels... I don't know. Like he's stringing us along, I know. Iban a prender fuego cerca de las dinamitas. Revenge,
We all do bad things, but he seems to enjoy it now. It's like he just wants to create more enemies, more chaos. Yeah, I know. I mean, I love Dutch. He saved me a long time ago. I feel like in Saint Denis, when I got arrested, maybe he could have done something. I feel like you should take your woman and child and get lost. Do you? You could give something to Jack. It's that or... Well, I don't see no way out of this. Well, what about loyalty? Be loyal to what matters. What are you gonna do? I'll be okay, but do it for me. It would make me feel good, if that makes any sense. A little, but... Listen to me. When the time comes, you gotta run and don't look back. This is over. Wow. Now? Now we gotta help Dutch give the army one final tweak on its nose. Yeah, come on. Wow, qué relación de padre e hijo que terminó desarrollando Arthur con John. O bueno, capaz de hermanos, ponele. Well, it looks like we finally found our calling in life. Oh, wow, ¿y vamos a movernos? Ride this thing out onto the bridge. There's a spot about a third of the way across where we Ah, can get es down cuando... underneath to A plant ver. the charges. I've already Oh. set up the detonator. Sure. Vamos a movernos. Let's get this over with. You hear about Amo estos Dutch minijuegos. Cornwall? Yeah, this is what I'm talking about. Ahí se refieren a que Dutch en el episodio anterior mató a Cornwall a sangre fría. Blow up a bridge, for Christ's sake. ¿Esto se puede hacer en el multijugador? ¿Lo de mover el carro este? Sería súper divertido. We sure got a lot of this stuff. A ver, agarra la primera caja, ok. Que me deje interactuar, agarramos. All right. Let me know when you're ready. Y vamos a volar el puente, Tengamos cuidado porque esto puede salir muy mal. Muy mal, ya sabemos cómo somos con las explosiones, no siempre salen perfectamente bien. De hecho, Bill, la última vez que tuvo que hacer volar algo por los aires, salió súper mal. Bajamos la caja. Uy. A ver. Mano izquierda, mano derecha, mano izquierda, mano derecha. Muy bien. Tenemos la sincronía, vamos a agarrar la otra caja. Esto me da muy mala espina, además de que Dutch, en serio, ya no parece el mismo porque está perdiendo la cabeza, disfruta de todas las maldades que hace y además se deja comer el oído por Micah. Todo culpa de Micah, o sea, todo lo que nos pasa es culpa de Micah. Mientras más cerca está, peor se ponen las cosas, literalmente. A ver, vamos a dejar la otra caja, por acá era, sí, ¿verdad? Bajamos la caja y arrancamos con la cuerda, vamos a ver. Otra vez, mano izquierda, mano derecha, mano izquierda, mano derecha. Plap, 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 plap. Súper bien, muy sincronizado. ¿Y ahora qué? Volamos el puente, ¿no? Bien, bajamos por la escalera. Cuidado que casi la palmo, casi me caigo. Ok. ¿Qué tal, John? Ok, agarramos dinamita. Ok, vamos a destruir todas las vigas. Colocamos. Ok, y tenemos que conectar las mechas, me dijeron, ¿no? Tal que así. Bien, y nos quedaría otra más, ¿no? ¿Una más? Ah, no, son varias. Recoger paquete de dinamita. Ok. ¿Cuántos puntos son exactamente? 3. No es tanto. Vamos a ir corriendo, hagamos el trabajo lo más rápido posible porque si no puede que nos descubra la policía. Ya somos buscados en casi todos los estados. Literalmente metimos la pata en cada lugar que podía ser metida. La pata, ajá. Ok, conectamos la siguiente mecha, perfecto. Y nos quedaría una más, nada más. A ver, Arthur, está medio tonto por la enfermedad, déjenlo tranquilo. Sí, estoy bien. John, hijo de su madre. Bueno, en fin. Buah, qué bonito el paisaje, ¿Quién diría que esto es un juego? Ponemos la siguiente dinamita. A ver, por acá. Hola, vengo a destruirles el puente. Vengo a detonarlos. Ponemos la dinamita y ahora sí tenemos que salir corriendo, ¿no? Vamos de vuelta para atrás. Y el resto de dinamitas, bueno, me imagino que explotarán cuando explote todo esto. Es como un pequeño aderezo. Vamos a apurarnos, no vaya a ser que llegue el tren y lo pisen a...
oh. Get up here, quick! Oh, corremos, que justo lo digo, acabo de mufarla súper bien. Estoy yendo. Arthur! A train! Vamos, subimos. Come on, quick! Vamos, Pump this stupid thing! Hard as you vamos, can. vamos. No llego. Just get to the end of No llego. faster! No llego. It's right on us, come on! Ya sé, estoy yendo tan rápido como puedo. Wow. Thank you. No problem. That just ain't how I want to die. Come on. Let's go blow this thing up. Eso estuvo muy cerca. A ver, seguimos a John. ¿Dónde está el equipo de detonación? Que casi nos detonan ahí también. Uy. Ay, es que no tengo nada de práctica en ese cajón. Vagón. I think the line held. You want the honors? Bien, vamos a volar un puente por los aires a la 1, a las 2, a las 3. A las 3, amigo, había que mantener presionado. Mamma mía. Well, I guess old Dutch got all the smoke he wants. Well, let's hope so. You really think that that'll draw attention away from us? I guess we'll see. Tell the truth, I ain't even sure I fully understand Dutch's plan with all this. Like I said, John, when the time comes, you go. What about loyalty to everything? You've been loyal. I've been loyal. Look what that cost. You know, all that ever mattered to me was loyalty. It's all I knew. It's all I ever believed in. Well, not anymore, John. Soon, you gotta go. Go. Don't look back. I'll think about it. I've done a lot of thinking. Look at us. Out here risking our necks, and for what exactly? For an idea that don't work no more. How you mean? You know just what I mean. You got a family. You need cash. You need to start building a life for yourself. Me? I need a vacation. And Dutch has all the money for safekeeping. You know something? Abigail thinks she might know where some of that money is. Well, you tell her she better make sure. And then come talk to me. And we'll find out just who and what we should be loyal to. I don't know, Arthur. Nor do I. But I'm seeing things a lot more clearly now. I wish things were different. But it weren't us who changed. Ahí tiene razón Arthur, la verdad. Porque a ver, todo lo que hizo Dodge fue engañarnos, hacer planes sin decirnos todo, dejarse comer el odio por Micah, perder la sensatez. Y estamos muriéndonos y nos tiene trabajando todo el tiempo exactamente igual. Y está bien, Arthur es lo que prefiere, pero en serio, miren cómo estamos. En cualquier momento lo palmamos. No podemos ni respirar. No me puedo ni mover. ¿Y todo para qué? Por la lealtad. Yo entiendo el tema de la lealtad, pero hay puntos y puntos. No me puedo mover, no me puedo levantar. Ahí estamos. Vamos, Arthur, que queda un poco más de camino todavía, hermano. Ay. Tengo los pelos de punta. La situación es muy tensa con Dutch, con Arthur, con todos. ¡Guau! Y ok, tenemos varias cosas por hacer. Tenemos que hablar con Sadie, pero me parece que voy a continuar por el lado de Josiah Trelawney, porque es el que tiene siempre información muy jugosa y está bastante cerca de nuestra posición, ¿no? Sí, está más cerca que Sadie, así que nos vemos allá directamente.
Nos encontramos de nuevo en el campamento para hablar con Trelawney y aproveché también para afeitarme un poco porque ya parecíamos unos vagabundos, así que poco más. Vamos a hablar con el señor Trelawney a ver qué nos cuenta, qué información tiene. Hola, señor. I was, Leaving again? yes, just leaving. I'll see you soon. Perhaps. What do you mean? Well, if I was you, I'd disappear too. This is all pretty much over. I'll be back. No, you won't. Let's not pretend no more. Get out of here. I'll miss you, Arthur. You've been a fine friend to me. No, let's not get over sentimental. Well, the place is quiet. Get out of here. You go with my blessing. Thank you, Arthur. Buah, echamos a todos los financieros del campamento, ¿eh? Primero echamos a Strauss, fuera de cámaras. Después, Trelawney se va. Mr. Morgan, Uy, lluvia cae. how are you? A little better. I hope so. How can I help you? I am sorry to impose on you again, but I believe I have made progress brokering peace. You have? I believe so. Colonel Favors has agreed to a meeting to discuss and maybe resolve his alleged grievances and mine. Now, he has lied to me more times than I care to remember, but maybe this time he must want peace. Why could he possibly want to humiliate us further? Well, we got words for his kind, but they're colloquial. Perhaps I could make one last request. My men are not allowed to carry arms. You want us to keep the peace? Yeah, it'll be a lot of dull talking and ceremony. But I feel with some non-tribe members present, their chances of lying or worse will be reduced. Will you, Arthur? Por supuesto. It ain't my business, brother. No, I know. But it is mine. Do it for me? Charles, I've saved your life. Do it for me. Sure. Come on. You owe this man. You should have him do your negotiations. Let's go. Bueno, todo sea por Charles, loco, que es verdad, no es una guerra nuestra, pero no está de más ayudar a los nativos, por favor, Arthur. ¡Espabila! Bueno, agarramos al pequeño Dante, al rápido Dante en realidad, porque es un super caballo, es de los caballos más caros del juego, por lo que tengo entendido y por lo que estuve viendo en Saint-Denis, si no me equivoco. Ok, vamos con lluvia cae. Bien, bien, bien. Y haremos más, si hace falta. Just hope nobody recognizes me. I've had a few run-ins with the army recently. Ah, Charles está súper atrás, loco. My son has a mind of his own. Too much so, in fact. I just hope Colonel Favors can be reasoned with. I am not asking for very much, but when our people are sick and hungry, and we find our medicine and supplies are being deliberately withheld, how can we not view that as something personal? When they destroy our sacred sites, Totalmente, te destruyeron el santuario, lluvia cae, por favor. they shouldn't fight back. Maybe that's part of the reason they're doing these things. Because they want you to fight. Be able to say, look, you see how these savages behave? Perhaps. Thank you for helping No hay problema, lluvia cae. retrieve those vaccines, Arthur. No hay problema, lluvia cae. Meeting and as one person who knows the true situation, at least, I still have hope that we can come to an agreement. Para mí que va a haber guerra porque matamos a sus oficiales. Ojalá que no se den cuenta de que fuimos nosotros, porque ahí sí estamos embarradísimos, porque ya tenemos problemas con el ejército porque salvamos a John. Ahora porque estamos ayudando a Lluvia Cae. Y está bien, son cosas honorables, por decirlo de alguna forma. No salvar a John porque, bueno, es un criminal como nosotros, pero sí ayudar a los nativos. O sea, si podemos redimirnos y hacer algo bueno, tenemos que. De hecho, todas las misiones secundarias que estuve haciendo fuera de cámara tratan de eso, de redimirse, de ser mejores personas. De hecho, por eso también tengo un honor tan alto, porque todo lo que hacemos son acciones buenas, tratando de precisamente eso, buscar el honor y tratar de precisamente hacer honor al juego también, porque es Red Dead Redemption, la redención en sí. O sea, la redención de Arthur Morgan se tiene que dar, porque a ver, no sé si sobreviva, porque cada vez lo veo más lejano por el estado de salud. La tuberculosis nos está terminando de matar. Entonces nada, espero que salga bien. Hola, ¿cómo están?
Vengo a dar una manito. Whoa. Wichasha Kelana, Kula Wichiampi, Hiopo, Bunyapi Ktelo. This way. Guau, qué loco, hasta destruyeron su idioma. Piensen en eso. Bueno, y en realidad en toda América destruyeron nuestros idiomas. Pero bueno, cosas pasan, ¿no? No hay que juzgar las cosas de antes con la moral de ahora. También es muy importante ese pequeño punto. Uf, un poco de historia. Atamos al caballo. A ver, Arthur, perfecto. Y me imagino que llevar armas muy pesadas sería algo malo, ¿no? No me deja ni abrir el inventario, de hecho. A ver, que salga todo bien, porfitas. Hola, señores. Venimos a hacer la paz. Somos asesinos, pero venimos a hacer la paz. Entre asesinos. Buenas. Colonel Favors, Captain Monroe. Vamos a I come escuchar. in peace. Hello again. Who are these two? They're friends of my people. Interesting looking fellows. Yeah, they won't cause any trouble. Well, I should hope not. Listen, Mr. Chief. Yes, Mr. I can't say that silly name. What is it? In English, they call me Rains Fall. Yes, yes, I'm sure they do. Listen, we're all Americans here, and we want an outcome. But quite frankly, I'm confused. Your men are a little more than criminals, in my opinion. Keep breaking peace treaties we've made, causing disturbances in everybody's lives. But I pride myself on being a gentleman. Really, I do. Está dando una But cantidad there de are zaraza. limits. So, let me be very... Ay, no. Arthur, ahora no es el You momento. okay, man? Someone. Jackson, take him away. Where was I? You're a gentleman with limits? Are you being facetious, sir? Come this way, buddy. I said, are you being facetious, Captain Monroe? No, sir, I am not. Chief Rains. That's Rains Fall. Exactly. Chief Rains, the thing Quite a is, cough. the federal government. Me estoy muriendo. Wait here. I'll fetch you some water. I'll be fine. Thank you. Uy, Arthur. Ahora tenemos que estar fuertes, loco. No. You know he's going to have Monroe court-martialed. Or Escuchemos. attempt to. He's going to make a disgrace of him. Monroe? Seems likable enough for a West Pointer. Why? You know what Favors is like. Because he thinks it's right. Because he thinks Monroe is a patsy. Or a spy. He's convinced he had something to do with those vaccines getting Uy, stolen. uy, uy. He thinks Monroe is going to force him into making a concession with the Indians. So he removes Monroe. Removes how? Van a matar a Monroe. Favors wants him tried for treason and hanged. Why does Favors care about the Indians? Because he doesn't want to back down. His whole professional life. You know what they say about him. Hightail Favors. The man who missed a battle. Escuchemos lo que dicen porque es realmente importante. Kinda liked him. I know. ¿Van a quitar a Monroe del medio? Still, he's kind of stuck up. Your men. Vamos a levantarnos. Ay, no puedo. That treaty is null and void. I have been Feeling better? Yeah, come on. Let's go. New lands. The lands you currently occupy belong to the United States government. Why is this so confusing, sir? Why? Good day, Colonel Favors. Well, that was remarkably unproductive. I'm afraid the federal government was quite clear, Colonel, that it wanted peace, and peace for all, and that the treaty had not been broken by anybody. Oh, is that so, sir? And did it want impudence, sir, from a junior officer in public? Was that its plan too, sir? You insult me. You insult the regiment. Arrest this man. Arrest me? Gross insubordination. Disobeying an order. Treason. Are you mad? You had those vaccines stolen. You disrupted a negotiation. Whoa, whoa, whoa. Go. This is all getting out of hand. Hi. Captain Monroe, let's get out of here. Aye, If aye. I were you, I'd keep my mouth shut, amigo. Se pudrió todo. I don't want to kill this man.
But shall, bitch. Charles, Captain Monroe, mount up now. We're getting out of here. Vamos, vamos, vamos. No quiero matar a nadie. No quiero matar a nadie. Quédense ahí. Quédense ahí. Ah, no. ¿Si te disparo? Bueno, bueno, bueno. Vamos a correr, vamos a correr. No matemos a nadie. Escapemos, escapemos, escapemos. Que lo quieren sacar a Monroe del medio. Se pudrió toda la situación. Menos mal que lo escuchamos. Menos mal que lo escuchamos. Arruinamos el plan de Favors. Menos mal. ¿Qué cantidad de vueltas que da la historia? Oh, oh, bueno. Yo quería hacer las cosas sin matar a nadie y ustedes no me lo permiten. Hijo de su tía. Listo. ¿Y el otro dónde está? Hola. Listo. Viene más por acá. Listo. Justo en la cabeza y otro más. Perfecto. Lo tiramos del caballo. Nice. Vamos bien, sin matar necesariamente a todo el mundo. Recargamos, perfecto. Y momentito, que voy a cambiar de arma porque esta de acá prácticamente no tiene munición. Perfecto, doble revólver Cattleman. Bien, porque la otra pistola prácticamente está sin munición. ¡No! Ay, no, le dieron a Monroe. Ay, al caballo no, ¿por qué al caballo? Ay, no, no, se quedó sin caballo. Fuera, Dante, fuera, fuera, fuera. Rifle de cerrojo. Bueno, peor es nada, ¿no? Peor es nada. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Que no los veo, no los veo, no los veo. Ok, ahí los vi. Ahí hay uno, uno menos. Listo, vamos a cubrirnos. Oh, 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 oh. Listo. A ver, este ahí, listo. A la cabeza. Detrás, no, 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 detrás no, detrás no. Nos cubrimos. ¿Dónde están? No los veo, no los veo. Ahí están. Hola. Listo. Es verdad, menos mal que escuchamos toda la conversación. La tuberculosis salvó a una persona. ¿Quién lo diría? ¡Wop! ¡Qué pedazo de tiro, mi hermano! Ya sé, me di cuenta. Monroe, ahí va, uno menos. ¿Dónde está el otro? Ahí va, le demos en el hombro y ya casi estamos. Recargamos un poco, recargamos un poco. Perfecto, y ahora sí recargamos completo. Uy, 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 son muchos, Ah, no puedo hacer nada ahí. Wow, pequeño bajón de FPS ahí. Esperamos, esperamos. Son demasiados, Voy a cambiar las pistolas y vamos a hacer esto así, tal que así. 1, 2, 3, 4. Voy a gastarme todas las balas acá, sin ningún tipo de remordimiento. Vamos a darle a todo el mundo. Raro cómo se ponen las manos, ¿Cómo se recontra mil buguean los brazos de Arthur, Uf, a ver, no sé si le dimos a todo el mundo. Recargamos todo, recargamos todo. De hecho voy a cambiar de arma. Vamos a poner a Lancaster, perfecto. Y ahora sí. Ahí va. A ver, cuidado. Esperamos. Esperamos. Ahí va, uno menos. Ya casi no quedan enemigos, Estamos bien, estamos bien. Uno menos, en la cabeza justo. Y acá. Ah, eso juro que le dio. Eso también le dio. ¿Le dimos? En el cuello, perfecto. Vamos, Dante. Vamos, Dante, vamos, Dante, vamos, Dante. Acá está Dante, vamos. Capitán Monroe, por favor. Vamos, corriendo, 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 que nos persiguen. Que nos persiguen. Vamos con Charles, vamos con Charles. Qué locura de misión. La estoy disfrutando como un niño, en serio. Me encanta todo este arco de los Wapiti, de verdad. Está siendo increíblemente bueno. Una sorpresa completamente, porque no pensé que fueran a agarrar temas tan polémicos. Uy, uy. Ah, casi. Recargamos, recargamos, recargamos. Vamos, 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 vamos. Wow, y otra vez. Menos mal que tenemos mucho D-Die. Uf, ese ya está muerto. Vamos a darle a este. No me deja disparar. Ah, está Monroe, por eso no me deja. Vamos a tomarnos, eso sí, algo que nos recupere un poco de D-Die. ¿Dónde está? En objetos. A ver, algo que me dé algo de D-Die. ¿Dónde? No me queda nada. Bueno, tomamos este. Vamos, 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 vamos. Perfecto, aceite de víbora. Nice. Ahora sí, corremos, corremos, corremos. A ver si puedo darle. No, ya lo bajaron, perfecto. Bien, Charles. ¿Qué haríamos sin Charles, loco? El mejor personaje. I think we're finally in the clear. Everybody okay? Not really. What do we do now? You get out of here. Fast. Take you to the station. I can't believe that just happened. I've been an army man my whole life. I heard them talking. They was gonna have you hanged for treason. You can't die for those fools. And what about the chief? We'll do what we can. Vamos, Monroe. I won't be submitting my report. I wouldn't think so. I really think we should keep moving. Vamos, vamos, vamos. Tiene que tomar el tren este, pero ya, el señor Monroe, porque si no, su vida está perdida. Vamos. What are you getting off for? Pero no vamos a ir en tren. What?
¡Pah! No puede ser, me bajé un segundo antes. De verdad. Ok, vamos Monroe, a casa. Get out of here, Captain Monroe. I fear it may be Mr. Monroe from now on. I'm sorry about your career. Here. Here's some money. You take it and get out of here and start a new life somewhere. I hear Tahiti's nice. Thank you. Just hop on a train to Saint Denis, jump on a boat, but avoid Guam. Where? Forget about it. Me encantan estos chistes referenciados. Mr. Morgan, are you okay? Well, never better. What are you doing here? Well, I'm on my way down to Mexico. They're finally sending me on a mission. Brother Dorkins is very jealous. Esto es una misión secundaria, ¿qué hice yo? De un hermano que estaba salvando pobres y estaba salvando fugitivos, cosas así. What's wrong? I'm dying, sister. Okay. Yeah, I got TB. I got it. Beating a man to death for a few bucks. I've lived a bad life, sister. We've all lived bad lives, Mr. Morgan. We all sin. But I know you. No me conoce. You don't know me. Forgive me, but that's the problem. You don't know you. What do you mean? I don't know, but whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. I had a son. He passed away. ¿Qué? I had a girl who loved me. I threw that away. ¿Cómo que tuvimos un My hijo? mama died when I was a kid. And my daddy, well, I watched him die. And it weren't soon enough. My husband died a long time ago. Life is full of pain. Concuerdo, There is also love and beauty. concuerdo. What am I gonna do now? Be grateful that for the first time, you see your life clearly. Sure. Perhaps you could help somebody. Helping makes you really happy. But I still don't believe in nothing. Often, neither do I. ¿Qué? But then I meet someone like you, and everything makes sense. You're too smart for me, sister. I guess I'm afraid. Wow. There is Estoy por llorar, nothing chicos, no lo puedo to be creer. afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. All aboard? Bueno, vamos a buscar a nuestra navecita. Vamos, vamos, I vamos. know you will. Ah, qué caballero. No puedo creer, esta fue la mejor escena, la maldita mejor escena de todo Red Dead Redemption. Todo cobra sentido con esto, es increíblemente bueno. Tengo los pelos de punta, estoy con los ojos lagrimeando, todo, o sea... ¡Wow! ¡Qué pedazo de juego! Por favor, está en mis top favoritos. Indiscutiblemente, o sea, sería un crimen no ponerlo en el top favoritos, por favor. Por favor. ¡Qué pedazo de obra de arte! ¡Uf! ¡Uf! Uf. Vamos a hablar con Sadie y hacemos esa última misión, así que nos vemos allá directamente. Ya nos encontramos en Saint Denis para hablar con Sadie, así que vamos a ver qué tiene para comentarnos. Estuve mejorando un poco las alforjas que llevamos. Here I am. Come on, let's go. Let's go where? And why are you so riled up? Today is a great day, Arthur. Today is the day they are going to hang COLM O'Driscoll. Wow. That's so. Rather they hang him or I shoot him. Oh, they are gonna hang him. Yeah, and not before time.
That boy's been on the gallows more than most. I wouldn't count anything until his neck's broke. Well, nor would I. Which is why, despite us being wanted men, we're gonna attend the event ourselves. And follow him onto the scaffold? Well, let's hope not. But if I could see that son of a bitch breathe his last, I think I'd die a happy man. We are gonna disguise ourselves. No, otra vez los disfraces. Dutch, no puede ser. ¿De policías? No me digan que somos polis ahora. No puede ser, Dutch. ¿A qué hemos llegado? Come on. ¿A qué hemos llegado? Somos unos policías en Saint-Denis. Lugar donde nos buscan. We'll cut through the alley to get to the gallows. We keep our weapons holstered, our disguises on, and our wits about us. Mrs. Adler, might I say, being a fancy woman of Ay, Saint-Denis Arthur, ¿qué le dice? I'd dress up like the Queen of Sheba if it meant seeing that son of a bitch sweat. La boquita. Hung me up, nearly butchered me. That don't mean I'm comfortable in this woolen coat. You made it out of that predicament, as I remember, Mr. Morgan. My husband weren't so lucky. You lost your husband. I lost my darling Annabelle. That poor boy Kieran. We've all lost something because of COLM. Totalmente. Kieran me caía de bien. Him to eternity. Amen to that. Now keep those fingers off those triggers, because we'll need cool heads and calm dispositions to see this done. Nos estamos arriesgando el pescuezo, ¿eh? Whatever do you mean? Are you gonna keep your cool? Really? When you seem to lose it all so often. Totalmente, now. Arthur. This doubting and questioning of yours, I miss the old Arthur. Don't we all? You two quit it. We all got a job to do, and we're all in rough agreement about how we're doing it. As far as I can tell. Exactly. Totalmente. We'll get it done. Nos quedamos con la cabeza fría, le pegamos un culatazo a Dutch después, no pasa nada, se puede posponer un poco. Hay que ver a COLM colgado ya mismo porque nos hizo de todo. Qué horror, ¿cómo van a estar viendo ejecuciones, loco? ¿Qué clase de entretenimiento es ese? Bueno, ahora lo vemos en series, pero es parecido. Hey, we're gonna wait. All right, good. Now, you see that pair of assholes? Sure. They're Combs boys. Yes, I think so. What a surprise. I'm glad we're here. What are they pointing at? I don't know. We gotta follow them and find out. Yeah. Oh, here comes somebody. Stay here. Qué buena actuación, Arthur. Don't do nothing. Ok, vamos a seguirlos entonces. Buen día, señor. Yes, sir. The crowd came to see a show. We don't want to disappoint them. I guess they did miss their chance to see John swing by. Totalmente, Dutch, hijo de su abuela. You know I wasn't going to let it come to that. No sé por qué no te creo, Dutch. I don't know what I know no more. And I guess this isn't the time to question either my decisions or yours. Here and now, COLM O'Driscoll's going to get his due. He's cutting in there. Vamos a seguirlos. A ver, Dutch, después discutimos lo de John. Es que en serio, prácticamente lo dejó tirado al que era como un hermano para él. Cualquier cosa hizo Dutch. Let's go. Quiet. Oh, cuidado. Que hay gente. No podemos hacer ninguna tontería, ¿eh? How many? Enough. So what do you think? Paul's up on the roof. Once he starts shooting, we have to have our wits about us and move fast. Yeah, I guess we faced worse than this before. Sure. Let's get to it. Yeah. Lo quieren liberar a COLM. No tenemos que permitirlo. They got a guy up on the roof overlooking the gallows. Find a way up there onto one of these verandas. Through a building maybe, and get him. Bien. Do it. Con sigilo, sí, totalmente. Totalmente. A ver, vamos a movernos. Tendremos que subir a la azotea, que tiene que estar por acá mismo. Oh.
Bien, vamos por la escalera. Justo estuve por acá porque había una misión secundaria. Y estuve haciendo eso. Ok, vamos a entrar por acá. Por la galería de arte. Oh, y podemos subir a la terraza desde acá. Nice. Vamos a equiparnos el cuchillo. Vamos a ir en sigilo. A ver, no lo veo. Acércate a la ubicación del francotirador. Está por allá. ¿Cómo llegamos? Por el techo. A ver, vamos a tratar de seguir el camino obvio, que es este de acá. Y aparentemente tenemos que ir por el techo. Ok. Uf, ¿cómo hacemos para no caernos del tejado? Bueno, bienvenidos a un gameplay de Assassin's Creed Syndicate de A. Bueno, en realidad sería el 3 porque en Estados Unidos, ¿no? A ver, cuidado. No hay ningún francotirador. ¡Oh! Nos libramos. ¡Wow! 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 ¡Adiós! Recogemos el rifle y observamos. Uy, uy, uy. ¿Dónde está COLM? Ahí está. Escuchamos un poco el discurso. Podríamos matar a cualquiera desde acá. COLM O'Driscoll is one such man. Tenemos que verlo colgado, ¿eh? He has murdered, tortured, robbed, stolen, raped, and abused for a decade across 5 states, seemingly with impunity. Today, justice catches up with him. ¡Pum! Ahí está su merecido. As well you may. I've been a bad man. Silence! These charges... This is not a court where you shall be tried. This is a place where your sentence is to be carried out. And your sentence, COLM O'Driscoll, is that you are to be hanged by the neck until you are dead. This is not a task we take lightly. It is not a task we enjoy. Lo saludamos. But it is a task we must carry out if our civilization is to prosper. Gentlemen, are we ready? COLM O'Driscoll, may God, in his infinite wisdom, have mercy upon your soul. Whenever you are ready. Soltamos. Dale. Adiós a COLM. Now you know how it feels to watch somebody you love die. You ruined my life. A ver, Sadie. Pero, ¿con qué necesidad, Sadie? A los O'Driscoll, ok, ¿dónde están? No los veo, ahí están. A ver, uno menos. 2 3. Ya tenemos otro más. Oh, este nos murió, ahora sí. A ver, le damos al hombro. Ahí está. Wow, y está muerto. ¿Podemos reventarle? Esto va por todo lo que me hiciste, COLM. Bueno, ya está, tontería suficiente. Uno menos. Hoy viene la policía, ¿no? A ver. Uno menos. Dije, uno menos. ¿Qué nos queda? ¿Qué carro? Ah, ese. Oh. A ver, le di como 3 veces, por favor. Casi. Ok, salió bien. Y Arthur tan tranquilo. Y tiramos el uniforme. ¡Wow! Pedazo de misión para dejar el episodio y cerramos capítulo además. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué pedazo de locura! Ahora me imagino que nos vemos en el campamento, ¿o no? Con Sadie. Tal cual, en el campamento. Sí. ¡Wow! Y volvemos después de un arduo día de trabajo. Ayudamos a los guapiti. Liquidamos la vida de COLM, al fin. ¡Buah!
qué punto para ir dejando el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, like, suscribirse a todas esas cosas y nos vemos con próximos episodios de Red Dead Redemption 2. ¡Chau, chau!